Muy bien, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta jornada de trabajo de la Semana Nacional de la Evaluación. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, el Colegio de Jalisco, no solamente como anfitrión, sino como copartícipe de esta jornada, particularmente en Jalisco. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la mesa número 1, retos de la evaluación de políticas públicas en el combate a la corrupción. Se han registrado 2 mesas de trabajo y nos da mucho gusto contar con la presencia, con la conexión, con el acompañamiento de todos ustedes. Me voy a permitir presentar a nuestros ponentes conforme se va a ir desarrollando la sesión. Quiero mencionar que evaluar es un método de aprendizaje de la gestión pública. Es una manera de corregir el camino y de medir en qué medida se va avanzando en cada uno de los objetivos que se han planteado en determinadas materias. En el caso particular de esta mesa, nos concentramos en discutir, reflexionar los retos en la evaluación de políticas públicas en el combate a la corrupción. Sabemos que en nuestro país este es un tema en desarrollo, diseño e implementación. Parecerían estar lejos de la evaluación, pero ya existen diversos instrumentos que es lo que vamos a discutir. Me permito presentar a quienes nos acompañan en esta mesa. Leeré de manera detenida cada uno su semblanza. Ahorita los presento. Se encuentra con nosotros el maestro Roberto Moreno Herrera, quien es titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Roberto, bienvenido. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Nos acompaña el doctor Alfonso Hernández Valdés. Él es coordinador de la especialidad en integridad en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Alfonso, gracias por estar con nosotros. Nos distingue con su presencia el doctor Roberto Arias de la Mora, quien es presidente del Colegio de Jalisco. Agradecemos también al doctor Leonardo Gatica, profesor, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Soy Gilberto Tinajero, su servidor, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Y en el orden del día, cedo la palabra al maestro Roberto Moreno Herrera. Él se ha desempeñado en diversos cargos como servidor público. Hasta el año 2022 fue titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se desempeñó como director general de Planeación y Desempeño Institucional. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de la Unidad de Evaluación del Desempeño, tuvo a su cargo la Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño. Trabajó en el Gobierno del Estado de Oaxaca y en la Secretaría de la Función Pública, donde incentivó acciones para el fortalecimiento de diversas políticas públicas en materia de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y control de la corrupción. Estudió Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con estudios de maestría en políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Adicionalmente, ha realizado diversos cursos de posgrado en temas anticorrupción, transparencia y acceso a la información pública. Maestro Roberto, el micrófono es tuyo para la ponencia y al final tendremos el espacio para preguntas y respuestas. No, muchísimas gracias. Agradezco al Colegio de Jalisco, obviamente a la Secretaría Ejecutiva del Estado de Jalisco por la invitación. Y pues bueno, son de estos paneles en donde uno inicia, pero más que nada te sientes como en tu examen profesional, ¿no? Aquí con el tocayo Roberto, con Alfonso, con Leonardo. Entonces siempre es un reto compartir con ustedes esto y pues bueno, digamos que iniciamos nuestro examen profesional y ahorita sin duda va a haber ahí
críticas, porrazos y no, pero obviamente un gusto siempre estar ahí. Y en un tema que para mí siempre es toral, que es la evaluación de políticas públicas, y más en un tema pues, muy complejo, que es el combate y control a la corrupción. Yo me voy a centrar específicamente en cómo hay una complejidad en evaluar un sistema nacional anticorrupción, ¿no? O sea, hay que ver que la evaluación de políticas públicas pues pueden tener diferentes cortes, ¿no? Unas más transversales, otros sí programas presupuestarios, otras de gran política, pues hacia un plan nacional de desarrollo, pero la verdad es que hay una gran complejidad cuando pues, te preguntan, oye, pues ¿qué ha hecho un sistema nacional anticorrupción? ¿Cómo lo vas a evaluar? ¿Cómo le das un seguimiento? Y ahí creo que cambia totalmente la lógica, ¿no? Principalmente en estas dos materias, que es darle un seguimiento y una evaluación. No sé si puedan poner la primera positiva. Lo primero es que hoy hay una gran noticia. Tenemos ya, desde la Secretaría Ejecutiva, hemos generado literalmente como una página web en donde ponemos a disposición todas las mediciones que existen a nivel nacional en materia de combate y control de la corrupción. Hoy en día contamos con más de 2.700 variables que miden el combate y control de la corrupción en México. Gran parte de ellas, un 80%, provienen del INEGI. Esa es una gran noticia que no teníamos hace 10 años. Cuando yo trabajaba en la Secretaría de la Función Pública, lo único que medíamos era el índice de percepción de la corrupción, algunos proxies. Obviamente muchas acciones de política pública que hacíamos atendían prácticamente pues, la experiencia internacional, pero no teníamos una experiencia propia. Para tener un modelo de seguimiento y evaluación, la información es oro. ¿No? Si tenemos indicadores, no solamente que te indiquen qué está haciendo un gobierno federal, sino los gobiernos estatales, y estas también tienen a nivel municipal, pues bueno, estamos del otro lado, ¿no? Entonces hoy una de las grandes lecciones es que el INEGI en los últimos 5 años le ha metido bastante bien a obviamente este tipo de mediciones. Hoy sabemos obviamente que nos cuestan un promedio de 3,044 pesos, ¿no? El ser víctimas de la corrupción. 43.4, ¿no? La población tiene de que la corrupción es muy frecuente y un 57%, ¿no? Percibe la corrupción como el problema más importante de su propia entidad federativa. Para los que me dicen, oye, pues es que también, por ejemplo, como el sistema estatal de anticorrupción, ¿dónde podemos encontrar información municipal? Pues obviamente hoy también el INEGI tiene más de 300 variables para los municipios y que son insumos necesarios no solamente para un sistema nacional anticorrupción, sino también para una cuestión de evaluación de políticas públicas, ¿no? Entonces quiero partir hoy que hoy una de las grandes diferencias es que hace 10 años no había información tan real, tan fidedigna, tan empírica de qué estaba pasando en nuestro país. Hoy en día sí tenemos gran información, ¿no? Hay otros huecos, ¿no? Que ahí voy a ir diciendo como algunos, pero realmente creo que sí hay un norte que antes no teníamos y que va a fortalecer mucho el seguimiento y evaluación de un sistema nacional. Siguiente, por favor. A mí las políticas, es tanto la nacional como la anticorrupción en México, siguen exactamente el mismo marco conceptual que cualquier otra política pública, ¿no? Tiene que haber un diseño, tiene que haber una implementación, se tiene que dar un seguimiento y obviamente también tiene que haber una evaluación y obviamente correr este círculo virtuoso que damos, ¿no? Hay una cuestión que siempre me quiero detener porque omitimos, principalmente cuando hablamos de seguimiento y evaluación, siempre digamos que iniciamos al revés, siempre preguntamos cuándo van a estar los resultados y cuándo se va a evaluar. Hay que ver que el M&E, como se ven en otros países internacionales, pues el que haya un seguimiento es porque tiene que haber una maduración en ese sentido, ¿no? Tú no puedes evaluar sin dejar madurar, obviamente, los instrumentos o variables, ¿no? Pero tampoco tú puedes dar un seguimiento si no tuviste un proceso de planeación bastante fuerte. Hay que ver que en una gestión para resultados, el pilar número uno tiene que hablarse con el diseño o lo que yo diría con un aspecto de planeación. Hoy, lamentablemente, en México y Latinoamérica, la planeación es un pilar totalmente inexistente para la evaluación de las políticas públicas. Y es exactamente donde vas a calibrar cómo va a ser tu visión de mediano y largo plazo. Si tú no tienes un buen pilar de planeación, pues el seguimiento y la evaluación obviamente se van a hacer prisas en el proceso porque no tienes una mirada de hacia dónde tienes que calibrar y obviamente si estás cumpliendo o no los objetivos. Entonces, yo sí quiero dejar que tanto para las políticas anticorrupción, como cualquier política pública, el pilar de planeación tiene que ser obviamente un buen inicio, ¿no? No sé si vean la siguiente, por favor.
Y lo otro es que cuando estamos hablando del fenómeno de la corrupción, pues obviamente no solamente los impactos importan, ¿no? Pareciera ser que a veces en el proceso de evaluación, y por eso renace todo lo que es la teoría del cambio, y nos empezamos a preguntar si los procesos eran relevantes o no. Yo siento que en los sistemas de evaluación del desempeño, no solamente el nacional, sino el internacional, hubo dos momentos. En el principio, cuando nosotros solamente evaluábamos insumos y procesos, ¿no? De un programa presupuestario, de las matrices de indicadores para resultado, de obviamente de unas evaluaciones, ¿no? Que se fueran haciendo tanto de política como ya obviamente también de hacia los propios programas presupuestarios. Entonces hubo un momento en donde atomizamos los indicadores, ¿no? Teníamos 4,000, 5,000, 6,000 indicadores, nos íbamos mucho hacia los insumos y procesos y casi no veíamos lo que son productos impactos. Hubo una segunda oleada en donde solamente nos enfocamos a los impactos y pareciera ser que los insumos y procesos los hicimos como un poco a un lado, ¿no? Y creo que en ambos, o sea, tener esos dos exactamente, digamos, pilares es un craso error, ¿no? A nivel internacional se vio que cuando solamente nos íbamos con insumos y procesos, había exceso de información. Cuando solamente nos íbamos hacia impactos o resultados, perdimos totalmente la visión de qué estaba pasando en los procesos e insumos y eran los que obviamente desencadenaban los grandes resultados, ¿no? Hoy en día, la teoría del cambio nos dice, no importa la información que tengas, hay que vincularla a impactos y la información de gestión es muy importante. Oye, ¿cuánta de información necesitas de gestión? La que sea necesaria. Y esa es la nueva visión del seguimiento y evaluación. O sea, mientras la información te sirva para poder contar una historia y un camino hacia los resultados e impactos, tómala en cuenta. Y hoy en día, justo el combate y control a la corrupción, creo que pasó de tener, veíamos muchos indicadores de gestión que no eran relevantes, quisimos solamente medir los grandes impactos, como mejorar una gran percepción, como mejorar un gran resultado, pero literalmente hoy vemos con la información del INEGI que muchos de los nudos del combate y control a la corrupción está exactamente en los insumos y en los procesos. Oye, Roberto, ¿pero cómo? Pues bueno, voltéense a ver un informe de combate y control a la corrupción de cualquier programa sectorial, lo que tú quieras. Siguen siendo los mismos retos que se plasmaron en la Política Nacional Anticorrupción. Servicios civiles de carrera, debilitamiento de los órganos internos de control, problemas en las contrataciones públicas. Digo, la verdad es que son temáticas que no se han resuelto en México 20, 30 años y tiene que ver exactamente porque los insumos y procesos son débiles, ¿no? Nos quisimos ir hacia los grandes impactos, nos olvidamos que los grandes nudos de la anticorrupción están en los insumos y procesos. Creo que hoy en día lo que quiere hacer el sistema de anticorrupción es contar una historia completa y equilibrada, ¿no? O sea, y eso es lo que tenemos nosotros que ir tomando en cuenta. Siguiente, por favor. Hoy hay una muy buena noticia y se llama Política Nacional Anticorrupción. De hecho, aquí Alfonso fue uno de los grandes padres, ¿no? De esta política nacional. Y era justo que se nos va que cuando queremos dar seguimiento a evaluación, principalmente hablando en convenciones internacionales anticorrupción, la Convención Internacional Anticorrupción la firma el Estado mexicano, el Senado la firma a nombre del Estado mexicano. Y había un craso error en esto. ¿Qué pasaba? Cuando se daba una información a la OEA, a la OCDE, a la ONU, de, oye, ¿cómo vas en tu política nacional anticorrupción? Se daba el programa sectorial de la función pública. Craso error para tener nosotros una recomendación internacional. El programa sectorial de la función pública es un 32avo de las contralorías estatales. O sea, el programa de la función pública no es obligatorio para un poder judicial, ni para un poder, para un órgano autónomo, ni para los municipios, ni para obviamente otros poderes legislativos. Y eso es lo que se nos va. Hoy en día la política nacional anticorrupción es por primera vez el documento que se pudo decir a estas convenciones internacionales que tenemos un instrumento a nombre del Estado mexicano, porque no solamente estas 40 prioridades que se basaron obviamente en tomar en cuenta estas 2,700 variables del INEGI, pero que obviamente se hizo un proceso de planeación muy fuerte. Algo que no nos gusta como políticos públicos es la priorización y que no nos gusta en México. O sea, decir, oye, estas 40 temáticas son las urgentes, deja las otras 2,500 y pico, ¿no? Oye, Roberto, pero
¿Cómo eso va a pasar? Bueno, es que así es la política pública, tiene que ser realista, ¿no? Para llegar a un seguimiento de evaluación, pues tienes que decir en dónde puedes ir moviendo. Esta política nacional anticorrupción deja 40 grandes prioridades, pero de una manera sistémica. Estos problemas se repiten en las 32 entidades federativas. No sé si pueden darle hacia atrás. Gracias. Se repiten en las 32 entidades federativas. Me puede decir, oye, Roberto, pero pues Jalisco está muy bien en contrataciones públicas. Sí, pero los 31 estados restantes no. Y entonces, sí es un problema nacional. Y eso es justamente lo que tiene que dar seguimiento y evaluar un sistema nacional anticorrupción. Me decían, Roberto, ¿cómo vamos nosotros a superar estas variables que estamos en rojo? Y yo les decía muy claro, el problema es que todo este tiempo nos enfocamos no solamente a tener un pilar de planeación débil, sino solamente a sacar al alumno más inteligente del salón y darle ese reconocimiento. Hemos tenido a lo largo de todo este tiempo grandes políticas públicas anticorrupción en estados, en municipios, en el gobierno federal, han ganado premios internacionales, nacionales, de todo. Pero yo decía, lamentablemente, para llegar a un buen resultado en materia de seguimiento y tener de rojos a verdes, es cuando tenemos que todo el salón pasó el examen. Y esa es una mirada de un sistema nacional anticorrupción. No nos importa solamente que un estado sea el ejemplo a seguir, sino que tenemos que tener 25, 27 o 28 estados exactamente metiéndole a la misma variable para que ese indicador o medición nacional o internacional pueda cambiar. Y eso nos cambia completamente la lógica porque ya no nos tenemos que ver en una cuestión de seguimiento de evaluación como un solo, sino como un aportante nacional de toda una cuestión. Y lo otro es, sin duda, para los que nos ven en esta semana de evaluación, la población potencial y objetivo lo es todo cuando quieres hacer un seguimiento y evaluación. Hoy en día no sabíamos cuál era el universo que operaba el Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, creo que ni los legisladores sabían ese universo. Hoy en día, cada acción que apruebe el Comité Coordinador o la Asamblea Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción tiene que implementarse a 7,220 instituciones públicas para que una variable jale en materia de combate y control de la corrupción, tienen que al menos 4,000 instituciones públicas mejorar. Y eso indica poderes judiciales, órganos autónomos, legislativos y el ejecutivo. Otra cosa que cambia la política nacional anticorrupción es que no es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal combatir y controlar la corrupción. Simplemente el Sistema Nacional Anticorrupción es un pacto federal donde está un poder judicial tras del Consejo de la Judicatura, un auditorio superior que representa un legislativo, hay un órgano autónomo como el INAI, hay un tribunal de justicia o el Tribunal de Justicia Administrativa, están las fiscalías anticorrupción. Hoy en día hay que analizar que cuando vemos un indicador o un seguimiento de combate y control de la corrupción, tenemos que empezar a pensar que solamente es culpa del Ejecutivo Federal, porque ese es un error que teníamos hace 20 años. Hoy es culpa de todas las instancias públicas el que exista esa medición, ¿no? Y también hay que verlo así, la Política Nacional Anticorrupción reconoce también algo que viene en el TIMEC, que es el sector privado, claro que ayuda mucho en el combate y control de la corrupción, ¿no? Con un tema de ética, de integridad empresarial. Siguiente, por favor. Desde la Secretaría Ejecutiva, lo que hemos hecho es, pues prácticamente le metimos gran tiempo al pilar de planeación, era importante que quedara esta política. Justo creo que hay que felicitar a los estados porque tomaron también la determinación y principalmente los comités estatales anticorrupción de tomar como la política nacional como un toque de inicio hacia sus políticas estatales. Los estados tienen un doble reto en materia de seguimiento y evaluación. Por un lado, tienen que darle todo el seguimiento a las 40 prioridades de la Política Nacional Anticorrupción, pero por el otro lado, reconocieron problemas internos tanto de estatales y municipales, ¿no? Entonces creo que es como una buena noticia, ¿no? Que tengamos esto, que tengamos ya como el proceso de los pilares de la planeación. Siguiente, por favor. Uno más, digo, porque ya, aquí ya me están sacando la tarjeta amarilla. ¿Cómo estamos ahorita para conformar, obviamente, ya el seguimiento de evaluación? Hoy en día ya tenemos 28 políticas estatales anticorrupción aprobadas. De hecho, ya vienen 2 más.
O sea, prácticamente vamos a terminar el año por primera vez ya prácticamente con 30 políticas estatales, por ahí 31. Va a faltar la Ciudad de México porque, pues bueno, es un comité coordinador que no se ha conformado. Ya tenemos programas de implementación donde exactamente ahora sí vienen las acciones más específicas y están casados ya con indicadores propiamente que evalúa y mide el INEGI. No estamos inventando el hilo negro, ya no hay que inventarlo, más bien hay que usar los datos que están diciendo el INEGI para llegar a esta cuestión. Y ya, siguiente, por favor. Y es exactamente lo que nosotros, ¿cuál es digamos, la teoría del cambio que nosotros estamos diciendo? ¿Cuál es el valor público de un sistema nacional anticorrupción? Y ese es a donde queremos llegar. Un sistema nacional anticorrupción nos conviene y nos conviene a todos. O sea, no podemos tener solamente al alumno más avanzado del salón, sino tenemos que obviamente hacer que todos pasen. Y yo con esto terminaría con tres grandes conceptos. Si quieren, nada más aváncenme dos, porque quiero terminar nada más con lo del catálogo. Otro, ahí. En principio, ahí está. Vamos a dejar lo que decíamos del catálogo de información, donde van a poder ver más de 2.700 variables a nivel nacional, hasta por entidad municipal, ¿no? Y creo que los retos en materia de combate y contra la corrupción son bastante claros. Yo dejaría tres, a lo mejor, lecciones de cuáles son los retos de evaluar un sistema nacional. El primero es, no solamente se basen en los indicadores de impacto. Creo que los indicadores de gestión son bastante valiosos, principalmente cuando estás hablando de un sistema nacional y hay intersecciones entre las propias instituciones que combaten el control de la corrupción. Se debe de tener un pilar de planeación, pero también de seguimiento y evaluación sistémica. No importa que un estado haga bien las cosas si los otros 31 no lo están haciendo bien. Y eso es una realidad. Y en verdad, podemos tener la metodología más avanzada de evaluación y suena tonto, pero si no hay una mirada sistémica, podrá tener el sistema nacional el 2.0, 10.0, el sistema nacional de integridad, como le quieran llamar. Simplemente no vamos a avanzar y seguiremos viendo en 30 años los mismos reportes que vemos hace 25 atrás. O sea, el tema se llama sistémico. Nos tenemos que ver exactamente, enfocarnos en un mismo objetivo y obviamente todos jalar hacia como de alguna otra manera poderlo corregir entre todos, ¿no? Y lo otro es, dejemos para la evaluación y la percepción que esto solamente es de un ejecutivo federal. Esto es de 7.220 instituciones públicas y eso se llama Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy en día, y me lo decían, ¿por qué la valía de una secretaria ejecutiva? Porque justo tiene que interconectar a 7.220 instituciones públicas, porque tiene que atender cada instrumento de política pública, darle seguimiento a nivel nacional, y para eso, y para llegar a una evaluación que ya vamos a empezar en este proceso, necesitas una institución neutra. No, o sea, me decían, oye Roberto, ¿por qué no puedes estar en la función pública? Porque acabas el pacto federal de un sistema nacional anticorrupción. O sea, ¿por qué el Poder Judicial tiene que entregarle las declaraciones patrimoniales a la Secretaría de la Función Pública cuando son poderes diferentes? ¿Por qué un tribunal tiene que entregarle las declaraciones? ¿O por qué la Secretaría de la Función Pública tiene que emitir un modelo de evaluación y decirle al Poder Judicial que está haciendo mal las cosas a otro Poder Judicial? Por eso, la valía de tener la Secretaría Ejecutiva como un ente neutro que puede exactamente poder llegar a un seguimiento y evaluación, ¿no? Y por último, el pilar de planeación lo es todo. Hemos invertido mucho tiempo desde las secretarias ejecutivas a darle forma, pero no hay ningún éxito a nivel internacional, al menos en combate y contra la corrupción, que no haya tenido un pilar fuerte en materia de planeación y que este pilar haya avanzado 20 o 25 años. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Roberto. Roberto Moreno nos presenta en estas tres grandes lecciones pues los elementos que se abordaron en su presentación, la importancia de la información y cuanto más que el INEGI ya tiene esos indicadores, no hay que inventarlos. Nos presenta también la vinculación necesaria entre planeación y evaluación, los tipos de evaluación
y darle su justo valor a cada uno de ellos, ¿no? Si bien sabemos que la madre de la evaluación es la evaluación de impactos, pues es muy necesario escalar gradual e incrementalmente en los otros tipos de evaluación, pero sin duda la presentación del espectro que significa el Sistema Nacional Anticorrupción, la vinculación entre la federación, los estados y los municipios como órdenes de gobierno y los diferentes poderes e instituciones del Estado mismo, y este dato tan significativo, 7,200 instituciones públicas que deben de tener un cierto grado de armonía, de alineación, de sincronía, de lo que llaman los autores en diseño institucional, de la justa correspondencia entre esos instrumentos de ejecución, los resultados a la luz de los objetivos esperados. Muchas gracias, maestro Roberto. Nuestro siguiente ponente es el doctor Alfonso Hernández Valdés. Él es profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO desde 1998. Ha liderado múltiples proyectos de análisis de datos, consultoría y evaluación en organismos públicos nacionales e internacionales y para empresas y organizaciones sociales en temas de políticas públicas, transparencia, gobernanza y estrategia corporativa. De 2017 al 2020 fue integrante del primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Del año 2012 al 2016 participó como especialista del órgano garante de la transparencia y el acceso a la información, así como del Instituto Nacional Electoral. De 2004 a 2007 fue director general de Estudios e Investigación del IFAI. Es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Chicago, maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Es un honor, un gusto tener la presencia, la participación de Alfonso Hernández Valdés. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Gilberto, gracias. Y primero que nada, pues un agradecimiento a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco por invitarme a charlar sobre un tema que desde luego todos sabemos que es muy importante en materia de anticorrupción, que es justamente la evaluación de la política pública. También agradecer al Colegio de Jalisco, aquí a mi amigo Roberto, por esta invitación a participar en esta mesa. Me da mucho gusto compartirla con Leonardo, con Roberto, con Gilberto y con el otro Roberto. Entonces es verdaderamente un gusto. Yo voy a seguir un poco el guión que nos mandaron, que me parece muy útil en relación a dos temas, ¿no? El primero, que tiene que ver con los retos que se enfrentan en materia de evaluación de la política pública, que necesariamente tendríamos que hablar de la Política Nacional Anticorrupción, y que mucho de lo que voy a decir ya lo dijo Roberto, entonces a lo mejor me voy muy rápido en esa primera parte. Y la segunda, que tiene que ver con los retos en materia de generación de estadísticas y datos en cuestiones de seguimiento, pues, de todo el tema de anticorrupción, ¿no? Entonces creo que es diferente hablar de la evaluación de la política pública, por un lado, a hablar de la necesidad de generar nuevas estadísticas y datos, ¿no? Entonces, en la primera parte, en este primer reto de la política pública, pues estoy un poco sesgado porque me tocó participar pues en la generación de la Política Nacional Anticorrupción. Entonces tengo como la visión de lo que sucedió ahí, de haber participado en su generación, en todos los digo, Roberto no me dejará mentir, pero toda la gran cantidad de reuniones que se hicieron a nivel regional para recoger las impresiones de muy distintos actores, ¿no? Pero ahí yo hablaría de
de tres cuestiones en estos retos de evaluación de políticas, ¿no? El primero es lo que tiene que ver con los programas de implementación, que de hecho a nivel nacional ya está el programa de implementación de la Política Nacional Anticorrupción. Trae una batería de indicadores a nivel de estrategias, si mal no recuerdo, y si digo algo mal me corriges, Roberto. No así de líneas de acción, lo cual me parece bien porque sería una cosa inmanejable, pero no quiero dejar de resaltar la importancia de contar con estos programas, ¿no? En el caso de Jalisco sé que también ya lo tienen, pero en los estados de la República en general, lo que he observado es que hay distintos grados de avance, vamos a decirlo así, y creo que ahí hay un reto importante, ¿no? Creo que no puede haber, digamos, una implementación y un seguimiento de una política nacional o estatal anticorrupción si no existen estos proyectos. Entonces, ahí creo que es muy importante no solo pues verificar que se den, sino buscar que más o menos presenten cierta homogeneidad en su estructura. ¿A qué me refiero? Vamos, que si realmente se deriva un programa de evaluación a partir de estos programas de implementación centrados en estrategias, pues hombre, buscar que esto suceda de manera homogénea para dar seguimiento, digamos, coherente a lo que está pasando con estas políticas en todos los estados, ¿no? Y ahí creo que hay un reto muy importante, ¿no? Lo segundo que Roberto ya lo comentaba, creo que hay que buscar medir de manera diferente. Sé que hay indicadores que lo están haciendo, pero no creo que sean suficientes. Las unidades de análisis del sistema, déjenme ponerlo de esa manera, y robándole ahí la idea a Guillermo Cejudo y Sergio López Ayón que han hablado de esto, ¿no? ¿A qué me refiero con las unidades de análisis? Bueno, a la unidad de análisis, vamos a decirlo, normativa, sistémica o de diseño, es decir, la estructura institucional, y de actores, ¿sí? Que son tres unidades diferentes. Quizá la más sencilla sea la normativa, ¿sí? Las leyes ahí están, las obligaciones ahí están, los artículos, las fracciones, pues hay que ver quién cumple, quién no cumple, ya se está haciendo. El esfuerzo de Mauricio Merino aquí en la Universidad de Guadalajara es claro en ese sentido. Sé que la CESNA también lo hace, de hecho tiene un documento que a mí me tocó conocer y aportar algunas ideas desde el 2018 de cómo estaban los estados respecto al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas, pero vamos, no deja de haber nuevos elementos normativos, entonces quizá lo que quiero decir es que es un proceso continuo que no debe de parar en cuanto a estas tres unidades de análisis. La normativa me parece la más sencilla, pero las otras creo que plantean retos importantes, ¿no? El seguimiento de la estructura o del sistema o de los sistemas locales y el sistema nacional. Hablaba Roberto de que se están implementando indicadores de gestión y creo que justamente es por donde debe de caminarse, ¿no? ¿Qué tanto se ha dado la coordinación entre los distintos actores de cada uno de los sistemas? Quienes hemos participado en el sistema, en algún componente de este enorme universo del Sistema Nacional Anticorrupción, nos hemos dado cuenta de la complejidad del mandato, que es coordinarse, ¿no? Bueno, ahora Gilberto, que está recién estrenado como secretario técnico, pues seguramente tendrá mucho que decir, pero no siento que haya todavía una claridad de cómo medir eso, ¿sí? De cómo se dan los flujos de información entre los distintos actores dentro del sistema nacional, dentro de cada uno de los sistemas estatales anticorrupción, y eso tiene que ver justamente con el diseño institucional, ¿sí? Y creo que ahí hay, en cuanto a evaluación o retos de evaluación en materia de política, pues uno muy importante. Y
Y yo no le tendría miedo, al contrario, en buscar maneras cualitativas de medir eso. Digo, a mí me encantan los indicadores cuantitativos. La política nacional está lleno de ello, pero a lo mejor tenemos que buscar otras maneras de visualizar o de empezar a entender o establecer metodologías de tipo cualitativo para ver cómo se dan estos flujos. El sector público a veces es muy formalista, ¿no? Y va el memo y viene y regresa y le contesta. Bueno, así tiene que ser, pero alguien que haga o que vea las reuniones hasta como grupos de enfoque, digamos, estoy pensando en voz alta, pues a lo que quiero llegar es que tenemos que buscar nuevas maneras creativas de ver cómo medir o cómo entender esta segunda unidad de análisis que tiene que ver con el diseño, con la estructura institucional, ¿no? Con los flujos de información, con verdaderamente qué significa eso de coordinarse. Coordinarse significa que la Secretaría Técnica, perdón, que la Secretaría Ejecutiva mande un oficio a, no sé, a la Fiscalía Anticorrupción y que le contesten que sí. ¿Eso es coordinarse? O sea, ¿realmente eso es algo que tenga algún valor o que genere un valor de coordinación respecto de lo que es combatir la corrupción? Van y vienen los memos y entonces la demostración es que sí, claro, mira, la Secretaría Ejecutiva del Estado mandó 17 oficios a cada uno de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción o la Secretaría Nacional. En fin, ahí creo que hay un reto importante, ¿no? Y un tercer reto dentro de este primer apartado de los retos que enfrentan la evaluación de política pública es, déjenme llamarlo así, los estándares de comparación. A ver, creo que hay un muy buen esfuerzo de parte de la SESNA, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, de imprimir cierta homogeneidad. Y de hecho creo que hay hasta Roberto, no sé, un manual de cómo establecer tu política estatal y no sé si haya uno para los programas de implementación. Eso me parece muy bien. Muy bien porque de alguna manera vamos, no le vas a ordenar a un estado que haga lo que la SESNA dice. ¿Sí? Y si se lo dices en voz alta, pues te va a decir el secretario técnico, oye, pues tú quién eres, ¿no? Estoy exagerando, pues, pero me parece que sí debe de haber cierta homogeneidad en los criterios para poder comparar, sobre todo a los estados y cómo van sus avances respectivos, ¿no? Y esto me trae a colación sobre la importancia de los programas de implementación. Vamos, no quiere decir que sean idénticos y miren que yo soy un defensor del federalismo, pero sí debe de haber una batería, un conjunto de indicadores que nos permitan ver o comparar cómo va el avance en materia de evaluación de políticas anticorrupción a nivel estatal. Ya si cada uno de los estados se pone creativo y quiere medir otras cosas, está perfecto, de eso se trata, ¿no? Que haya innovación y a lo mejor a nivel nacional se retoman algunas de esas propuestas y luego se permea al resto del país, etcétera. Pero sí debe de haber cierto piso común para podernos comparar, ¿no? Entonces, estos son los retos que yo veo en cuanto a evaluación de la política pública, ¿no? Centrados sobre todo en las políticas anticorrupción, tanto la nacional como las estatales. Sobre el segundo tema, que son los retos en la generación de estadísticas y datos en la materia. Ahí la cosa se pone más interesante y quizá más complicada, pero no por ello difícil de abordarlo, ¿no? A ver, tenemos ahorita, digamos, en México y en buena medida a nivel internacional, como 3 tipos de estadísticas anticorrupción, ¿sí? Están las estadísticas de percepción de la corrupción, que
Por ejemplo, el documento más estudiado, más seguido, pues es el de Transparencia Internacional y que nos coloca ahí en un índice. Siempre salimos de manera terrible y siempre vamos bajando. Estamos en la parte más baja de la tabla, vamos a decirlo así. Pero son esas estadísticas de percepción que alguien va y le pregunta al empresario, al funcionario público, oye, ¿cómo ves la situación de la corrupción en México? Terrible, etcétera. Pero es lo que percibe la gente, lo que persiguen los funcionarios, lo que perciben los empresarios, etcétera, ¿no? Y esa es una manera de abordar el asunto, ¿no? Están también las estadísticas de victimización, que en buena medida INEGI ha incursionado en esa materia, y para la elaboración de la Política Nacional Anticorrupción pues, se tomaron muchas de esas estadísticas que son como un paso adicional, pero en estricto sentido no dejan de ser de percepción. Es decir, alguien va y le pregunta a una persona en la calle, oye, ¿has sido víctima de algún tipo de acto de corrupción? ¿Alguien te ha pedido un soborno cuando vas y haces un trámite a una dependencia pública? Y pues la persona dice, no, pues sí, pues no, etcétera. Oye, cuando fuiste a tal dependencia que sucedió esto. Es decir, se le pregunta a la gente si ha sido víctima o no de algún delito relacionado con la corrupción y la gente responde si sí o si no y por qué y en qué política, etcétera, ¿no? Son muy útiles. Insisto, el INEGI tiene mucha información al respecto, pero no deja de ser un asunto en donde se le pregunta a la gente qué es lo que le ha pasado, cómo le ha pasado, etcétera, ¿no? Y luego están las métricas de corrupción, ¿sí? Que nos hemos centrado mucho en la medición del desempeño de las instituciones y que tienen que ver sobre todo con cumplimiento, ¿sí? Y traigo a colación lo que mencionaba en la primera parte de mi intervención, ¿no? Es decir, si nosotros observamos los indicadores que están en el programa de implementación de la Política Nacional Anticorrupción y en muchos estados, pues tienen mucho que ver con qué tanto se ha cumplido con lo que se supone que debe cumplir una dependencia o una entidad, ¿no? Y va más allá. O sea, por ejemplo, si estamos pensando que establecer en un sistema alguna herramienta de inteligencia anticorrupción, eso es un indicador. Entonces, puede decir, bueno, ¿existe o no una herramienta de inteligencia anticorrupción en el sistema? No, pues que sí existe. Ah, pues se cumplió, ¿sí? O hay convenios que se han firmado en materia de integridad en cierta dependencia dentro del sistema estatal o del sistema nacional. No, pues sí. Ah, bueno, pues ¿cuántos? ¿Qué porcentaje? Es decir, estamos hablando del desempeño institucional, estamos hablando del cumplimiento, de muchos de los factores que nos parece que importan para controlar la corrupción, ¿sí? Y tenemos, afortunadamente, creo yo, muchos indicadores en ese sentido. Pero aquí creo que el reto es, digamos, innovar o darle una segunda vuelta o generar una segunda generación de estadísticas o de datos anticorrupción. Más a nivel, digamos, societal e institucional. Roberto mencionaba ahorita cómo pues, se pasa de los insumos o procesos, o se concentró ahí buena parte de la labor y luego nos fuimos a la de los impactos. Y falta lo de, decía Roberto, ¿no? Lo de productos, resultados, etc. ¿No? Bueno, creo que tiene que ver justamente con eso. Pero déjenme poner algunos ejemplos, ¿no? Y aquí es donde quisiera terminar mi intervención de por qué creo que es un reto. Hay ciertos indicadores o se pueden construir ciertas estadísticas o datos y a partir de ellos ciertos indicadores que creo que son de mucha importancia a nivel social, que no son fáciles de construir y que necesita la colaboración de distintos actores. Por ejemplo,
Si ahorita nosotros tratamos de buscar el porcentaje de adjudicaciones directas que están por encima de lo que establece la norma en cualquier estado, no hay manera. No hay manera. Oye, pues el estado de Jalisco dice que no puede haber una adjudicación directa en un contrato, en una contratación pública que supere, no sé, los 2 millones de pesos o los 500,000 pesos. Oye, en el año de 2022, ¿cuántos contratos de adjudicación directa superaron esa cifra? ¿Quién sabe? ¿Quién va a saber eso? ¿Podemos saberlo? Sí. Con una solicitud de información, irte a pelear con el secretario de administración y ver, pero son indicadores muy importantes que nos dirían mucho sobre cómo está el asunto de la corrupción. Yo tengo un análisis breve de los años 2017 a 2015 a 2019, y es una barbaridad a nivel federal lo que se adjudicó de manera directa, o sea, muy por encima de lo que debió de estar permitido. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y no son indicadores fáciles de construir. Número de edificios que superan los pisos establecidos en los planes parciales de desarrollo urbano. ¿Quieren saber eso? Vayan a contarlos. No hay manera. Es decir, no hay un indicador que nos lo diga. Y eso es corrupción, pero clarita. Ahí no hay de que, a ver, déjame ver. No. ¿Sí me explico? Entonces, estoy poniendo ejemplos de indicadores que creo que le darían una segunda vuelta, que tienen un impacto social muy importante, que creo yo que son muy claros respecto a lo que está pasando a nivel social en el tema de la corrupción en México. Y vamos, no solamente quiero meter aquí a las instituciones de gobierno, pensemos también en la sociedad en general. Siempre nos estamos enfocando en el gobierno y cómo hacemos bien o cómo se hacen bien o mal las cosas, etcétera. Pero yo me pregunto cuántas multas hay en las ciudades capitales de este país respecto al tráfico. Eso lo puede tener la Secretaría de Vialidad respectiva, ¿no? Pero incorporar eso también nos habla de un reflejo de cómo somos como sociedad. Entonces, creo yo que en cuanto a retos de indicadores o de construcción de estadísticas y datos para indicadores a nivel societal, este tipo de información es muy importante. Y ahí, y con esto cierro, ahí es donde creo que habría mucha riqueza en un diálogo entre los sectores, sociedad civil, academia y gobierno, ¿no? Porque, insisto, no son indicadores, primero, obvios, es decir, tendremos que ponernos de acuerdo cuáles son los que importan o que nos podrían importar, que son relevantes para la gente, y luego cómo construirlos, ponernos también de acuerdo, y luego cómo pedir la información, y luego cómo generar informes que de alguna manera nos vayan permitiendo dar un seguimiento, ¿no? A este problema de la corrupción en México, ¿no? Y esto complementaría el gran esfuerzo que ya se tiene, tanto del establecimiento de las políticas nacionales y estatales. Me da mucho gusto el dato que diste, Roberto, de la cantidad de estados que ya tienen su política estatal anticorrupción. El reto viene ahora en los programas de implementación, la batería de indicadores, pero en cuanto a futuro, en cuanto a innovación de generación de datos y estadísticas, creo que este segundo tipo de indicadores nos daría muchas pistas de cómo está la corrupción en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Alfonso Hernández nos pone todo un camino reflexivo, no solamente metodológico en cuanto a los indicadores, sus tipos y los retos, sino que, como es su particular estilo, nos hace una reflexión ontológica y epistemológica, nos hace cuestionarnos la base de lo que estamos trabajando. Presenta la necesidad de las unidades de análisis y nos presenta 3 categorías: la categoría normativa,
la estructural y la de los actores. Y precisamente cómo se vinculan los actores, este factor de consistencia, de energía o de debilitamiento que puede darse entre las partes, pues es uno de los elementos vitales de la política pública y que en efecto resulta difícil medirlo. ¿Cómo medir si los actores, los integrantes de los comités de participación social, ciudadana o del comité coordinador tienen ese refuerzo de energía mutua que distintos autores desarrollan en precisamente el enfoque de fallas de políticas públicas? Pero hay un corazón que es la coordinación, ¿no? Finalmente, la razón de ser, la reforma al 113 constitucional pone como elemento de relieve la coordinación. Nos presenta también el doctor los estándares de comparación, ¿no? Y nos lleva a reflexionar cómo en el campo de la gestión pública las capacidades institucionales deben de tener siempre un punto de referencia. Hay capacidades instaladas, las tenemos, los programas existentes nacionales, las políticas, pero hay capacidades indicadas y ahí hay entonces un estándar y hay una brecha que tenemos que agotar y alcanzar. Y esta también última reflexión, doctor, sobre la innovación en nuevas estadísticas que midan no solamente aquello que captura el número, sino que en esta tensión entre el neopositivismo y la teoría crítica debemos de ver el argumento persuasivo. No, es difícil que la realidad se refleje en un porcentaje. Hay que construir, hay que reflexionar y este reto de generar también mediciones cualitativas con rigor, con nivel de exigencia científica, pues lo asumimos en estas discusiones y sin duda son agenda de trabajo para lo que podemos hacer juntos, doctor Roberto Arias. Ya creo que aquí tenemos elementos de agenda para los trabajos nacionales, estatales, con las instituciones de educación superior. Me permito a continuación presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Roberto Arias de la Mora. Él es licenciado en Administración Pública por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencias Económico-Administrativas con orientación en Políticas Públicas por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. En el año 2013 obtuvo el primer lugar del premio del Instituto Nacional de Administración Pública por su investigación doctoral Democracia y Gestión Pública Municipal. Es profesor investigador del Colegio de Jalisco y coordinador académico de la Cátedra en Administración Pública Luis F. Aguilar Villanueva, con sede en este Colegio de Jalisco. Entre el año 2016 y 2019 se desempeñó como secretario general del Colegio de Jalisco. Entre el año 2017 y 2019 formó parte de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Actualmente se desempeña como presidente de este instituto. Sus publicaciones son amplias, variadas y enriquecedoras. Forma parte de las siguientes redes académicas: Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, IGLOM, Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, PIRC, y la Red Temática CONACYT sobre Gobernanza Metropolitana. Doctor Roberto Arias, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Gilberto, por la invitación. Y debo comenzar por decirle al tocayo Roberto que quien se siente examinado hoy soy yo. Porque Gilberto no lo sabe, pero invitó pues nada más y nada menos que a mi director de tesis y a mi sinodal del examen doctoral. Entonces, ya se pueden imaginar qué puedo decir yo. Pero voy a aprovechar la extraordinaria intervención tanto de Roberto como de sinodal en metodología para hacer un par de observaciones con las cuales voy a tratar de ser muy enfático en señalar las coincidencias de lo que acabo de escuchar.
Y lo voy a hacer desde una perspectiva que quizás puede abonar. Esto es, estoy huyendo de la metodología, porque no soy metodólogo, tengo a mis profes de metodología aquí que me enseñaron. Y las primeras conversaciones que tuve con Gilberto cuando me invitó a esta actividad, por supuesto nos sumamos personal e institucionalmente, yo le manifestaba mis primeras inquietudes respecto al tema de la evaluación de impacto. Bueno, quiero decirte, Gilberto, que eso se debe precisamente a mis profes de metodología que están aquí presentes. El tema del impacto siempre en los ámbitos sociales y en los aspectos sociales siempre tendrá sus implicaciones. Pero me atrevo ahora, de que los he escuchado, a decir, creo que hay algunas pistas que vale la pena recuperar, y lo voy a hacer desde una posición de, como tú acabas de plantear, estoy ejerciendo funciones directivas en instituciones que están implicadas de una u otra manera con las políticas anticorrupción. La primera observación que quiero hacer es respecto a la palabrita de la complejidad. Está circulando ya en redes, acaba de llegar hoy en la mañana, un texto de un académico aquí del colegio que habla de los problemas enredados, ¿no? Y perversos, ¿no? Entonces, querido amigo Freddy Mariñez, que siempre le voy aprendiendo. Me parece que ahí, en términos, insisto, directivos, tenemos que ser capaces de entender que nuestra labor tiene dos connotaciones fundamentales, nuestra labor cotidiana. Y una es que nuestras acciones son intencionales y tienen que ser estratégicas. Gilberto, creo que no podemos ir a todas. Hay que ser muy selectivos respecto a qué pegarle y cómo pegarle. Me parece que en materia de indicadores, en materia de información en general, de sistemas de información, se ha avanzado bastante, ya lo han señalado quienes me antecedieron en el uso de la voz. Me parece que el esfuerzo tiene que pasar de la cantidad a la calidad. Creo que esa es la clave. ¿Cómo avanzamos hacia un filtraje? No quiere decir que todos los indicadores que se han generado, que por supuesto, entre más, es mucho más robusto la apreciación, pero hay que pasar a un proceso de revisión para ver cuáles son los indicadores que jalan al resto. En algunas otras iniciativas que el Colegio de Jalisco ha desarrollado con el gobierno del estado, empezamos a trabajar mucho las metodologías del pensamiento sistémico como una forma de abordar fenómenos complejos. Y básicamente, pues es un ejercicio de diálogo, de conversación, ¿no? A partir de la información, pero al final del día es una idea de ir filtrando, pasar de la gran cantidad de indicadores hacia indicadores de calidad, ¿no? Y un poco reconocer ahí una primera aproximación. La otra cuestión que quiero subrayar y que por supuesto coincido con quienes me antecedieron en el uso de la voz, es en esta idea, hay una palabrita que a mí me genera ruido y que ahora quiero poner, que es el tema de la homogeneidad. Estoy de acuerdo con fundamental. Yo creo que valdría la pena preguntarnos, ¿homogeneidad en qué? ¿Homogeneidad en qué? Lo decía Roberto, y lo decía bien, o sea, quizás Jalisco en algún indicador de las 40 y tantas prioridades que ya se definieron, está muy bien. Sin embargo, creo que
eso supondría el desafío de que Jalisco no se eche en la hamaca y entonces defina en dónde le duele Jalisco y fije autónomamente, federalistamente, ¿no?, qué indicador va a trabajar Jalisco. Y eso no quiere decir que se salga de las prioridades nacionales. Lo que estoy tratando de hacer ver es que quizás valga la pena, incluso en la forma en que se expone la política nacional anticorrupción, es que pasemos de esta visión piramidal e invirtamos la pirámide y pongamos arriba a las entidades federativas y abajo al sistema nacional. Con esto, lo que quiero subrayar es que me parece que el sistema nacional ha avanzado bastante bien en la homogeneidad de sistemas de información, de softwares que pueden compartir las entidades. Pero eso es básicamente los fierros que les van a permitir entrar en comunicación a los actores estatales. En ese sentido, me refiero que hay que invertir la pirámide. Porque ahí es donde hay que trabajar y creo que se ha trabajado bastante bien. Pero el tema clave, me parece que el desafío clave, está con esta otra palabrita que escuché y que me hace mucho ruido y que ya Alfonso nos dejaba vislumbrar, y que es la política nacional anticorrupción es importante. ¿Importante para quién? Y lo voy a decir desde la experiencia reciente que acabamos de estar en el Congreso de Jalisco. Fue invitado al arranque de unas jornadas de diálogo por la integridad. Y coyunturalmente, la actividad, aunque estaba programada tiempo atrás, se dio en la coyuntura en que un día antes escuchamos el informe del estado que guardan la transparencia de los congresos locales a través del colectivo Sintra. Y lo que nos informaban ahí es que el estado de Jalisco está entre los 3 primeros lugares en temas de transparencia, conforme a la metodología establecida por ese colectivo. Bien, estrellita, ¿no? Como decía Alfonso, ¿va? Bien. Sin embargo, las opiniones y la presentación de mi amigo Bojorquez nos hicieron ver pues, la trampa en la que hemos caído. Y que no es otra más que los que estamos implicados en este tipo de cosas solemos confundir los medios con los fines. ¿De qué sirve que cumplamos con todos los requisitos? Porque efectivamente el que Jalisco hoy ocupe los primeros lugares en materia de transparencia no es otra cosa más que un proceso de aprendizaje. Entonces sí ha habido aprendizaje y las instituciones sí pueden aprender, ¿no? Pero ¿qué es lo que han aprendido? Pues a ver, ¿cómo salí el año pasado? Ah, pues es que evaluaste tal y es que por tal, pues al próximo año le corrijo aquí, le mido acá y entonces pues ya, palomita, ¿no? Pero entonces ya se vuelve el tema, ¿no? El medio se vuelve el fin. Porque lo que nos dice Eduardo Bojorquez es, ojo, eso no significa que el Congreso de Jalisco haya, de alguna manera, se haya blindado de los riesgos de corrupción. Sigue persistiendo, fundamentalmente, habló de 3 riesgos de corrupción: captura de puestos, captura de la decisión y captura de presupuestos. Luego entonces, lo que él advertía es, no caigamos en la trampa.
Y esa es la trampa en la que estamos en este momento. ¿Y cómo salimos de esa trampa? Precisamente desde la perspectiva de si invertimos la pirámide y ponemos arriba, a la base de los 32 sistemas estatales anticorrupción, lo que diríamos en términos de política pública es nada más y nada menos que poner en el centro de nuestra atención la relación entre los ciudadanos de a pie y los no sé cuál sea la cantidad de funcionarios públicos que integran esas 7,000 y tantas dependencias. El foco está ahí. El tema está ahí. Y ciertamente eso nos va a permitir, entonces, desde una perspectiva federalista, decir, pues ahí no apliquemos la homogeneidad. Alfonso puso 2 ejemplos. El tema de las licencias de construcción, por supuesto que sabemos que ahí hay un foco, ¿no? ¿Cómo le llamaban cuando discutíamos el tema del diseño? Las ventanas de los puntos de riesgo, ¿no? Sí, eso en un contexto urbano, en un municipio urbano o metropolitano, por supuesto que es importante. En un entorno rural, pues disculpen, pues ahí creo que tendría que ser otro el indicador. Con esto quiero un poco subrayar el enorme desafío de cómo avanzar en este, que ha sido también tema de debate sobre este diseño que tiene una doble cara. Tenemos sistemas nacional y estatales que tienen doble cara. Por el lado interno, con instituciones que tienen la obligación y el mandato constitucional de coordinarse, de colaborar, de compartir información, en donde se ha avanzado bastante, en donde, como ya lo señalaron, a partir de esfuerzos del colectivo de rendición de cuentas, pues han ido marcando como la pauta de lo que hace falta. Sin embargo, me parece que en el frente social, en el frente de la ciudadanía, no hemos logrado trascender absolutamente nada. Con toda... ahora sí que lo viví en carne propia. Les decía que fui al Congreso después de que les hice ver la necesidad de trastocar la cultura organizacional del Congreso para poder hacer un proceso de transformación integral y que no se vuelva una cosa de, pues nomás, fuimos más transparentes, pero seguimos haciendo las pésimas prácticas, ¿no? De captura, de presupuestos, de decisiones, ¿no? Y fui invitado a un programa de radio por la noche porque me decían, oye, queremos que nos hables de esto. Lo curioso es que cuando yo platico lo que hicimos, el periodista dice, bueno, ¿y eso es importante para la gente? Pues me quedé frío porque digo, pues deberíamos, ¿no? Debería de, ¿no? Y entonces el tema es cómo comunicamos lo que hacemos y desde dónde comunicamos lo que hacemos. Yo, con todo el respeto que merece el poder público, y como les dije, parto de una declaración de conflicto de interés para poder hablar. El Colegio de Jalisco realiza sus actividades sustantivas gracias al subsidio que aprobaron los diputados. Ese es mi punto de conflicto de interés. Por lo tanto, no vengo en representación de la institución. Mi opinión no representa a la institución. Y me situé como académico y como profe. De la libertad de cátedra pude poco abrir y hacerles ver por dónde creía yo que podía avanzar el Congreso.
y lo planteaban una situación muy clara. El contexto mundial, porque no es un tema privativo de México ni de Jalisco, es que nos enfrentamos a una sociedad que se encuentra mucho más informada, sin embargo dividida. Y el reporte no lo dije yo, les hice ver el reporte del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos, producido en marzo de 2021, quiere decir post-pandemia. Por lo tanto, lo que puedo decir, y les decía, señores, ustedes están en un poder público donde están obligados a reaprender la dinámica política en la que estamos y contribuir a construir la política, no a reproducir la política que estaba, porque esta ya no está funcionando. Hay una clara situación en ese sentido. Y luego los llevé un poco a ejercicios de otros congresos, Brasil y Estados Unidos, donde les hacía ver cómo podíamos, a partir de la información congresional, podríamos generar información sobre el debate parlamentario que comunique a la ciudadanía la utilidad pública del poder público llamado legislativo. Por supuesto, algunos diputados, mea culpa, ¿va? O sea que lo que sabemos del Congreso es lo que hacen cada uno de los individuos, porque las redes sociales se han vuelto el mecanismo de comunicación. Y sabemos lo que hizo el diputado fulano, el diputado perengano, lo que está haciendo fulanita. Pero ¿qué está haciendo el Congreso como institución? Eso no lo sabemos. Lo sabemos por estos ejercicios de colectivos que vienen de fuera a decirnos, es que les sobra nómina, ¿no? Ahí está INPO, ahí está Simtra, sí cumplieron con transparencia, pero hay estas prácticas, ¿no? ¿Y qué necesidad de que vengan de fuera a decirnos que nos duele? No pueden ser capaces colegiadamente de construir básicamente cómo quieren que la sociedad vea a la institución. Por supuesto, llevé agua a mi molino. Y les dije, el Congreso de los Estados Unidos, a pesar de los mismos riesgos políticos que enfrenta a partir de esa sociedad dividida y más informada, tiene un prestigio en la generación de la memoria, de ser el preservador de la memoria institucional. Todo el mundo podemos ir a los archivos del Congreso y enterarnos de lo que se ha debatido ahí y ser público. Y les dije, pues, el Colegio de Jalisco estamos trabajando fuertemente en una política de generación de conciencia y de trabajo pedagógico sobre generación de archivos, porque como bien lo decían acá, hay que propiciar inteligencia institucional y como yo siempre le he sostenido a Mauricio Marino, la inteligencia comienza por la memoria. No hay que caer en la trampa de los dirigentes de llegar a un cargo y voltear para atrás. Es que estamos mal porque los de atrás hicieron malas cosas, ¿no? Bueno, ahí ya. Cuando preservamos la memoria institucional, no hay de otra más que voltear para adelante y plantear estratégicamente cuáles van a ser las prioridades de los siguientes años. A partir del aprendizaje institucional acumulado y la memoria que ha desarrollado la propia institución y que no depende del dirigente. Y aquí termino porque ya me dijeron que ya me pasé. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. Muchas gracias, doctor Roberto Arias. Espero su benevolencia en su examen. Nos
nos lleva a una de las partes vitales del título de la mesa, que no solamente es evaluar, sino los retos de la evaluación en políticas públicas. Y me parece que el doctor Roberto nos lleva al campo de gobernar o de cuestionar cómo se gobierna o cómo se debería de gobernar con enfoque de políticas públicas, con racionalidad, con intencionalidad directiva, con elección estratégica, no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad. Y esta perspectiva del pensamiento sistémico lo pone de relieve en la inversión, y no la inversión financiera o monetaria, sino invertir el paradigma que la administración pública, el sistema político, el sistema público ha predominado, piramidal, donde está el gobierno federal y donde están las entidades y los gobiernos locales, y nos propone el doctor Roberto una inversión, una mirada distinta, y por lo tanto explora las fronteras del pensamiento no solamente sistémico, sino complejo, y precisamente en alusión a este artículo del doctor Freddy Mariñez, de los problemas de corrupción como wicked problem, y entonces de qué manera se puede y se debe innovar en estas perspectivas. Termina con esta reflexión sobre comunicar institucionalmente es un acto de responsabilidad por encima de la convicción de los funcionarios. Y nos replantea, como siempre, a Max Weber, entre la ética de la convicción. Yo estoy convencido de mi labor y entonces pongo Twitter y Facebook e Instagram, o debo de poner por delante la responsabilidad de la institución pública y comunicar lo que logra y a dónde debe de ir la institución. Por eso me parece que de manera sublime nos introdujo, nos llevó más por el campo de gobernar con enfoque de políticas públicas. Muchas gracias, doctor Roberto. Y bueno, pues cedemos la palabra y me permito leer de manera breve la semblanza de uno de nuestros invitados especiales, el doctor Leonardo Adalberto Gatica Arreola. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Es doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin y realizó también estudios de doctorado en Ciencia Política en la misma universidad. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana y la maestría en Economía en el Colegio de Jalisco. Es profesor investigador en el Departamento de Economía y del Instituto de Investigación de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. También ha sido profesor de Economía, Políticas Públicas en universidades como el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Texas en Austin, el Colegio de Jalisco, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey y el ITESO. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de diversos capítulos, libros y artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. En el ámbito del sector público se ha desempeñado como asesor y consultor para diversas dependencias del gobierno, de los estados municipales, como en Zapopan, Guadalajara, y en el Servicio de Administración Tributaria, SAT, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Es un orgullo, un honor, doctor Leonardo, que nos acompañes en esta mesa. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues ya somos tres los que nos sentimos en este ámbito de ser observados. Yo quiero agradecer, antes que nada, a Gilberto la invitación, al colegio, a Roberto, pues el acogernos aquí. Yo le comentaba a Gilberto cuando me hizo la invitación que en realidad, bueno, yo no soy un experto en temas de corrupción, aunque sí, digamos, mi área o mis experiencias más, ¿no? Son por el lado de la evaluación. Y bueno, la invitación me provocó a reflexionar en algunas cosas en esta relación, ¿no? De cómo la evaluación
puede ser de utilidad en combatir la corrupción, ¿no? Fue lo que en algún momento me llevó a reflexionar esto. Si le podemos dar al... Y bueno, antes que nada, antes de comenzar, ¿no? Hay unas... Qué ganas de charlar, ¿no? Qué ganas de interrumpir, ¿no? Y de conversar con los tres, con los cuatro, ¿no? Creo que hay muchas cosas, hay muchas ideas en común y bueno, algunas de las reflexiones que traigo las voy referenciando algunas de los puntos que ustedes mencionaron. Yo voy a empezar por lo más básico, ¿no? Y por lo más general. No me voy a centrar en el sistema nacional, ni en el sistema estatal, ni en los sistemas anticorrupción. Y precisamente lo que quise es centrarme no en la evaluación de las políticas anticorrupción, sino en la evaluación en su parte más genérica, ¿no? Y bueno, lo primero que pues, pensé, pues, ¿qué es lo que nos trae aquí en temas de evaluación, ¿no? Y es el tema de la corrupción. Entonces, bueno, algo muy básico, yo sé que mis compañeros en la mesa y seguramente mucha gente que nos está viendo para esto que está aquí en la pantalla es muy, muy básico, pero bueno, yo supongo que algunas otras personas están interesados en estos temas y no necesariamente conocen estas ideas. Pero bueno, la primera pregunta, pues, ¿qué es esto de la corrupción? Estas son dos definiciones muy empleadas. La primera, sobre todo, ¿verdad? Es la que yo encontré en muchos lados. Y pues es este abuso del poder público, ¿no? O del poder confinado a alguien, no necesariamente en la parte pública, ¿no? También puede existir en otros ámbitos para obtener beneficios privados, ¿no? Y creo que más o menos esa es la idea. La que sigue, por favor. Y bueno, en ese sentido, o sea, si consideramos esa idea de corrupción, pues la pregunta, bueno, ¿y para qué evaluar, no? ¿O cómo nos puede funcionar esto? Y lo primero, yo creo que a mucha gente se le viene a la cabeza, pues lo primero que hay que hacer es evaluar para identificar, ¿no? La corrupción, los niveles de corrupción. Aquí se habló de indicadores y toda la problemática que hay. Y la búsqueda es esa, ¿no? Es cómo puedo saber si la corrupción aumentó, si disminuyó. Una parte, por ejemplo, muy importante, es esta parte de indicadores lo mencionaba Alfonso, ¿no? De que se cumplan con ciertas, del cumplimiento, pues, ¿no? De ciertas normatividades y demás, que eso en realidad se convierte en un proceso más bien de auditoría, ¿no? Y a veces confundimos o reducimos, ¿no? La idea de evaluar a estos procesos que son más bien, o sea, son procesos de evaluación, pero bueno, muy particulares que conocemos como auditorías. Y bueno, lo que ya mencionaba, ¿no? El medir, digamos, los niveles, las magnitudes y los cambios en estas magnitudes de la corrupción. Como que en general eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Es cómo vamos en materia de corrupción. Eso es algo que encontramos en muchos titulares, en la radio, en la televisión, en todos lados, ¿no? ¿Cómo vamos en materia de corrupción? Y entonces se dan estos indicadores y los cambios. La que sigue, por favor. Entonces, la visión es una visión ex post, ¿no? O sea, primero ocurren los hechos, primero ocurre el devenir en la función pública, se dan los resultados y entonces evaluamos esos resultados y ahí es donde observamos el cómo ha ido cambiando o qué ha ocurrido, o es donde normalmente pensamos, no vamos a atrapar a los malos allí, ¿no? En esa etapa. La que sigue, por favor. Sin embargo, bueno, nada más para completar con esto, ¿no? Esta visión, ¿no? Digamos, formaría parte de un proceso de verificación y un proceso sobre todo sancionador, ¿no? Y en ese proceso, digamos, punitivo, ¿no? O de sanciones,
que de alguna manera lo que busca, porque yo creo que ningún sistema está buscando atrapar a los malos, ¿no? Lo que estamos buscando es que no haya malos, ¿no? Lo que estamos buscando es generar los incentivos para que no ocurran estos actos, ¿verdad? Pero esos incentivos, pues tienen que tener esta capacidad de atrapar a los malos, porque si no, no podemos, no incentivamos nada, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber son estos 3 puntos ahí, ¿no? Que yo pongo, que bueno, las sanciones que tienen que ser adecuadas para inhibir, ¿no? Eso es algo que tiene que ocurrir. Los procesos tienen que ser, los procesos sancionadores, pues, tienen que ser verificables, tienen que ser confiables, tienen que ser eficaces. Y los procesos, además, ¿no? O sea, esto es en la parte que yo pensaba más bien en ese segundo punto, como en el diseño del proceso, ¿no? Y ya en la acción, ¿no? En el llevar a cabo el proceso, pues se tiene que hacer adecuadamente, ¿no? Esto es, no tendríamos que, o tendríamos que garantizar que no hubiese impunidad. Si esto no ocurre, y por eso están en rojo, porque desafortunadamente estos son faltantes en nuestro contexto, ¿no? Si esto no ocurre, bueno, no sirve de mucho, se pierde, digamos, esta capacidad de incentivar a la disminución de este tipo de actos. La que sigue, por favor. Ok. Entonces, bueno, nada más para cerrar, ¿no? Digamos, esta visión, podemos concluir esto, ¿no? Son procesos de verificación y se les puede pensar como mecanismos o como parte de mecanismos de punitivos o sancionadores. A mí me parece que es una visión muy limitada, ¿no? de la evaluación en este tema en particular. La que sigue, por favor. Voy a tomar una definición, ahí le puse una definición reloaded, que es la retomé de un documento precisamente del Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que está ahí en el CUSEA, que lidera Mauricio Merino, y lo tomé de un documento y es una definición muy similar a las otras. La realidad es que yo no le veo tampoco cambios tan importantes, pero eso que está en rojo ahí es algo que al menos visibiliza un punto que está en las otras definiciones, pero aquí lo hace y buscan destacarlo, ¿no? Y es esta idea de la captura de procesos, ¿no? Esto es algo que en el argot, ¿no? En nuestro lenguaje, aquí en esta mesa, varias veces se ha utilizado, ¿no? Ahorita en estas exposiciones, esta idea de captura, ¿no? De capturar procesos, decisiones, recursos en el funcionamiento de la vida pública o del quehacer público, ¿no? Y me voy a centrar en esto. La que sigue, por favor. Si nosotros nos centramos en esta parte de la captura de procesos, ya no nos estamos concentrando en el resultado, ¿no? O sea, y suena medio bobo porque alguien diría, bueno, pues es que los resultados se dan porque en el proceso ocurren cosas y en realidad la corrupción no está en el resultado, está en el proceso. Sin embargo, cuando nos concentramos, digamos, en esta evaluación hacia ex post, ¿no? De las acciones, nos estamos olvidando de lo que ocurre, digamos, de la ocurrencia de la acción dentro del proceso mismo, ¿no? Y en ese sentido, a mí como les decía, no soy muy experto en el área de corrupción, pero, por ejemplo, escuchaba a Roberto y decía, qué bueno, ¿no? Que está hablando de esto, porque entonces no estoy pensando tan mal, ¿no? Y le estoy atinando por dónde va el asunto. Roberto se centró en algo bien importante, que era en el diseño, y yo voy a retomar esta parte del diseño de la política pública, ¿no? Y esa es una pregunta, de las preguntas que están ahí me parecen súper relevantes. Consideramos cualquier proceso, cualquiera que sea, no tiene que ser un proceso de un sistema anticorrupción, cualquier cosa. Ustedes van a
sacar un acta de nacimiento a algún lugar, lo que sea, ¿no? La pregunta es, ¿dónde inicia ese proceso en la actividad pública, ¿no? Y suena un poco absurda, porque dicen, pues inicia cuando voy a solicitar el trámite, ¿verdad? La que sigue, por favor. Pues no inicia allí, ¿no? Esto que está ahí es lineal, no me lo vayan a criticar, pero es el más bonito que tenía. Por lo general son circulitos y por eso tiene la flecha que regresa, ¿verdad? Pero esto le llamamos el ciclo de las políticas públicas. Y con lo que inicia, yo no alcanzo a ver, yo espero que los que estén viendo no estén tan ciegos como yo, pero no alcanzo a ver las letritas, pero inicia con la detección del problema, ¿no? De un problema público que hay que resolver o que hay que atender, como puede ser el registrar niños, ¿no? Tan simple como eso. Y después, por ahí vienen una serie de cosas que tienen que ver con el diseño, que es lo que mencionaba Roberto. Lo primero que sigue, además de detectar un problema público, es diseñar o pensar cómo vamos a resolver ese problema, ¿no? Y eso es algo fundamental, ¿no? Ahorita vamos a recaer en eso. Entonces, después del diseño vienen la operación en sí, ¿verdad? Las actividades, y luego vienen los resultados. Y al final allí, que también eso es muy curioso, viene la evaluación, ¿verdad? Y la idea de regresar es que con la evaluación aprendemos y volvemos a rediseñar, ¿no? Volvemos a repensar todo esto y esto es un círculo que no acaba, un círculo virtuoso, ¿verdad? En donde generamos mejores capacidades cada vez. La que sigue, por favor. Esta es una definición clásica, ¿no? de evaluación. Es una definición en un libro muy famoso de Gertler, ¿verdad? Y hay algo que también subrayo en rojo, ¿verdad? Es que la evaluación, ¿no? Puede darse cuando se termina una actividad o durante la actividad, en el curso de la actividad. Y recoge elementos, ¿no? Tanto del diseño como la implementación como los resultados, ¿sí? Las evaluaciones no nada más son, porque muchas veces pensamos en la evaluación como los exámenes finales y como el resultado final, ¿no? Y no, esto se puede hacer a lo largo del proceso y se debería de hacer a lo largo del proceso. Entonces, retomando esta idea, la que sigue, por favor. Si se fijan, bueno, ahí la encerré en un circulito porque la ponen hasta el final, pero en realidad la evaluación se realiza o se puede realizar a lo largo del proceso y se debe de realizar a lo largo del proceso. Esta es una simplificación que utilizamos mucho, pero en realidad las evaluaciones, y en eso hemos coincidido prácticamente todos los que estamos en esta mesa, ¿no? En procesos de evaluación, y nos ha tocado evaluar cada uno de estos diferentes momentos en la construcción y en el quehacer de la política pública. La que sigue, por favor. Entonces, en términos generales, bueno, aquí lo resumí así, podemos desagregarlo más, pero hay evaluaciones de necesidades, de diseño, de procesos de implementación, ¿no? De resultados y de impacto. Así lo podríamos desagregar de otra manera, pero más o menos creo que hay coincidencias en esto, ¿no? Entonces, lo importante aquí, lo que quiero destacar, la evaluación se da en todas las etapas. La que sigue, por favor. Básicamente es lo mismo, eso es otro diagrama yo tampoco alcanzo a ver, pero en donde se plantean, ¿no? las diferentes tipos de evaluaciones en cada una de las etapas y cómo hay evaluaciones diferentes para cada una de las etapas. La que sigue. Entonces, ¿qué evaluamos? En todas estas etapas, algo bien importante es evaluar la consistencia del diseño, por ejemplo, o de la implementación. Y es algo muy sencillo, ¿no? De pensar, si queremos resolver un problema no sé, de delincuencia, ¿no? De robos, pues el programa que estemos evaluando tiene que tener una estructura coherente, ¿no? Con ese objetivo. Entonces, bueno,
esa consistencia, esa coherencia, pues tiene que estar no nada más en el diseño, sino en cada etapa del proceso. Algo que es bien interesante es que también evaluamos la evaluabilidad, ¿no? de los programas, ¿no? Y entonces pedimos que los programas tengan mecanismos para ser evaluados o tengan cosas que nos permitan evaluarlos. Y una de las cosas, porque no es la única, una de las cosas son los datos, ¿no? Y son los indicadores. Pero también, por ejemplo, en los procesos, algo muy importante, ¿no? y en mi experiencia, pues muchas veces uno llega y dice, bueno, ¿y dónde está, aunque sea un diagrama de flujos, ¿no? En el proceso para para registrar niños, ¿no? Y te dicen, ¿y eso para qué, no? Pues sí, yo necesito saber qué pasa cuando tú registras un niño, qué es lo que tiene que hacer la persona en la computadora, qué es lo que va a hacer con el papel, a dónde se va a ir, todo ese flujo tiene que estar en algún lugar, ¿no? O sea, debe de haber un manual, ¿no? De cómo se realizan las cosas. Nos sorprenderíamos, o se sorprenderían, ¿no? Quienes están un poco despegados de esto, pues de los huecos tan enormes que hay en cosas tan simples como esas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la función pública la hemos ido construyendo, ahorita simplemente se me viene a la cabeza, si uno viera los archivos, ¿no? de los registros, por ejemplo, catastrales, ¿no? En muchos lugares, me decía una directora de catastro en un municipio aquí del área metropolitana, me dice, es que Leonardo, en la mayoría de los municipios son cajitas de cartón, ¿no? Son cajitas de zapatos y ahí están los ficheros, ¿no? Y ahí está ese es el registro de catastro, ¿no? Bueno, pues sí, el devenir ha sido así, la construcción de la función pública ha sido así, ¿no? Y entonces tenemos, ya se me fue, bueno, me voy a apurar. Ha sido así y eso ha dejado huecos ahí en el trayecto. Lo que comentábamos, lo que han comentado mis compañeros, bueno, la calidad de la información es algo que también es importante, la accesibilidad, porque no es lo mismo tener la información y tener el acceso, ¿no? Alfonso lo mencionaba, ¿cómo le hago para poder accesar a la información de las violaciones de los planes territoriales de desarrollo, ¿no? No está allí, pues, ¿no? Entonces, el acceso es algo también que pedimos que exista cuando evaluamos. Ya lo decía hace rato, ¿no? La definición de procesos y procedimientos con estos manuales, con estos flujogramas. Y bueno, evaluamos también, pero no es lo único, ¿no? Los resultados y los impactos. La que sigue, por favor. Voy más rápido. Ok. Una antes así súper rápido, la evaluación de diseño, ¿por qué creo que es fundamental? Porque cuando evaluamos diseño, normalmente evaluamos a partir de marcos de referencia. O sea, un evaluador llega y dice, bueno, un diseño tiene que contar con ciertos elementos, tiene que tener cierta estructura. Esto es algo bien importante porque implica que ya pensamos qué es lo que tiene que tener un buen diseño, cómo tiene que ser un buen diseño, ¿no? Por supuesto que esta idea se puede mejorar constantemente. El que exista este marco de referencia es muy útil no nada más para el evaluador, sino para la gente que diseña los programas, ¿no? A mí me ha tocado también participar en proyectos de formación para precisamente la gente que diseña programas, que diseña reglas de operación. Y lo que uno observa es, pues hay un faltante ahí de capacitación, ¿no? Muy importante. Y lo comentaban aquí mis compañeros, ¿no? No se trata de nada más de cumplir. Alfonso decía, o ponía el ejemplo, ¿no? De las licitaciones o de las adjudicaciones que no tienen que pasar de ciertos montos. Y bueno, una pregunta bien importante es, efectivamente, no hay una serie de violaciones graves y muchas, pero una pregunta muy importante es, bueno, ¿y estas violaciones
no responderán también a que ese tope está simplemente pues, pensado sin ningún, o sea, o poco pensado, pues, en donde tal vez tuviéramos que tener un tope más alto o diferentes topes, ¿no? Dependiendo del tipo de compra o de obra, en fin, ¿no? En el diseño encontramos la ingeniería, digamos, es un proceso de ingeniería en donde podemos construir buenos programas y no nada más programas, buenos procesos en toda la función pública. Entonces, me parece, Roberto lo mencionó y yo lo quiero destacar, ¿no? El diseño es para mí de lo más importante, el diseñar bien, en general, cualquier parte de la función pública es fundamental. Como anécdota, ¿no? Cuando en las maestrías que hay alumnos de todo y uno, tengo la costumbre de preguntarles, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué piensan que esto tiene que ocurrir en la normatividad? ¿No? ¿Por qué tenemos que, no sé, por qué los impuestos tienen que ser de tal manera? Y es muy curioso porque normalmente los diseños en muchas áreas se construyen o se han construido a partir de construir las normas. O sea, construimos las normas pensando en que son buenas normas y luego se construye lo demás, ¿no? El resto del andamiaje operativo. Y cuando pregunto eso, es muy curioso porque los abogados siempre me contestan, porque así lo dice la ley. Y bueno, y mi respuesta es, bueno, ¿y quién hizo la ley? O sea, ¿por qué hicieron la ley así? ¿No? ¿A quién se le ocurrió hacer eso? ¿No? ¿Y cuál fue el objetivo? Y si realmente esto está logrando ese objetivo o nos está causando otros problemas, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la importancia del diseño. Y la evaluación es muy útil para esto. La que sigue, por favor. Esto es en cuanto a los procesos. Y bueno, los procesos, algo fundamental en la evaluación de procesos, lo que les decía es tener esta claridad en el seguimiento de las acciones y en todo este andamiaje. Eso lo que nos permite es blindar los procesos de actividades discrecionales, ¿no? De toma de decisiones discrecionales. Entonces, el centrarnos, y yo me quise centrar, voy a cortar aquí, pues, más largas las ideas, pero ya voy a cerrar con esto. Me quise centrar en esta parte, ¿no? De cómo la evaluación dentro digamos, en este caso el diseño, de la evaluación de procesos y de implementación, lo que hace es ayudarnos, ¿no? Y ayudarnos o sea, de manera muy importante, precisamente a blindar o a estructurar la actividad pública de tal forma que sea más difícil corromperla, ¿no? La evaluación como tal, ¿no? Y no estamos hablando de evaluación de políticas contra la corrupción, estamos hablando de cualquier tipo de actividad. Esto lo podemos hacer en cualquier tipo de actividad. Y bueno, una pregunta que de repente haríamos es, efectivamente, ¿no? Alfonso tiene razón en lo que mencionó, y la pregunta es, bueno, ¿y entonces por qué ocurre cuando hay contralorías municipales? O sea, una contraloría municipal debería de estar vigilando que no se violaran los dos ejemplos que puso Alfonso. Eso debería de ocurrir allí, ¿no? Y sin embargo ocurre, ¿no? Tiene que ver con un proceso de captura también de las contralorías, por supuesto, pero también tiene que ver con que las visiones están más en procedimientos, ¿no? Una contraloría tiene esta visión más de auditoría, precisamente en donde se construyen una serie de indicadores que son indicadores de cumplimiento, ¿no? Pero en donde no tenemos este proceso de reflexión de si tal cual, estos procesos que tenemos que seguir son los adecuados, son los mejores. Y bueno, creo que mi reflexión iba por ahí, ¿no? En esta visión de la evaluación, ¿no? Como un proceso que nos puede ayudar en lo más pequeño, ¿no? Yo estoy pensando, ahorita puse ejemplos sobre todo a nivel de municipios, ¿no?
Y bueno, algo que nos tendríamos que preguntar es, pues, ¿qué municipio tiene un cuerpo que esté evaluando en este sentido, ¿no? Todos sus procedimientos. Quienes hemos trabajado, quienes han trabajado en la función pública, las reingenierías se hacen antes de entrar, ¿no? Antes de tomar posesión en un gobierno, porque cuando uno llega, te come la actividad, ¿verdad? Eso es imposible. Y si acaso, ¿no? Uno dice, pues es que esto funciona mal y vamos a hacer una reingeniería, vamos a fusionar tal y tal departamento, qué sé yo, y a ver qué pasa, ¿no? Nadie tiene, o sea, no existe un cuerpo en estos gobiernos, por ejemplo, ¿no? Que pudieran estar haciendo esta actividad de manera continua y estar alimentando constantemente. Creo que ese es uno de los elementos que me parecería importante impulsar a nivel municipal, pero bueno, en general, ¿no? En el país, creo que eso es algo fundamental. Muchas gracias, doctor Leonardo Gatica. En esta última exposición, el doctor nos pone en relieve también los vasos comunicantes que se dieron con todas las ponencias anteriores. Destaco mucho la idea de que, si bien hay un enfoque punitivo en el Sistema Nacional Anticorrupción, el factor preventivo es sin duda más importante. Tal vez capturar a los peces gordos, que es lo que se siente como un clamor ciudadano, no sea tan importante como clarificar y sanitizar esa agua donde crecen los peces gordos. Tomar los incentivos pues, para evitar la captura de procesos, presupuestos y decisiones públicas. Pues bien, prácticamente hemos concluido este modelo, esta mesa. Yo me quedo con esa idea de la posibilidad, la expectativa de habernos interrumpido, de haber realizado todo un diálogo. El esquema que nos presenta la semana de la evaluación es básicamente de estas ponencias, decirles que quedan registradas, quedan en videos y que estamos seguros, maestro Roberto, que será de utilidad para las secretarías ejecutivas, para los grupos de apoyo, para el personal involucrado en las tareas anticorrupción. Tienen un mensaje, un minutito antes para despedirse, si quieran decir algo. Bueno, además de agradecer de nueva cuenta la invitación, creo que con lo expuesto hoy en esta mesa queda patente no solo la importancia de empujar procesos de evaluación en materia de políticas anticorrupción, sino también pues los retos, diría yo, de innovación. Ya Leonardo nos puso toda una perspectiva de las distintas implicaciones de la evaluación desde sus orígenes hasta cómo da distintos resultados y todas las tuercas y tornillos que implica este proceso. Y bueno, mirando hacia adelante, pues el reto, desde luego que tanto Roberto como tú, Gilberto, van a tener en materia de implementación, ¿no? Y de establecer a partir de esa implementación, pues, programas de evaluación concretos para la política. Muchas gracias. Pues nada, igual, agradecer el espacio, Gilberto, un gusto, obviamente, compartir mesa con Leonardo, obviamente con Alfonso. Y pues bueno, creo que queda también un gran aprendizaje, y seguirá siendo el gran aprendizaje del sistema de anticorrupción aunque pueden tener procesos de seguimiento, evaluación, tengamos como una mirada sistémica, sin duda la gran interrogante para el ciudadano siempre va a ser cuál es el valor público de un sistema nacional, cuál es el valor público, por qué son necesarias una política anticorrupción cuando yo veo que las cosas no han cambiado, ¿no? Al final del día en la acción social. Yo ahí recalcar que creo que lo que dice Alfonso, no solamente a veces tenemos que evaluar lo frío, ¿no? El procedimiento, hasta si me ayuda en el impacto, ¿no? Porque podemos tener impacto y que tampoco la ciudadanía le encuentre un valor social a ese impacto, ¿no? Entonces, creo que es tiempo, lo dijo Roberto, tal vez de cambiar esta comunicación
comunicación, ¿no? Decirle más al ciudadano por qué este tipo de figuras, instituciones, tipos de evaluación le pueden servir a él, y pasar a esta, pues, muy buena propuesta de Alfonso de tener indicadores pues, sociales o de socialización, donde justo no es que no exista lo demás, ¿no? Pero que puedas tú tener una mejor comunicación más asertiva con ciertos resultados puntuales donde tú digas, pues aquí está, ¿no? Y esta es una mirada sistémica que no ayuda solamente a Chiapas, a Jalisco, sino ayuda a las 32 entidades federativas. Yo con eso me voy y pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Roberto. Pues yo nada más agradecer, ya me robé el tiempo de los demás, creo, pero no, simplemente agradecer y bueno, ojalá que el ejercicio continúe y podamos seguir charlando en otros foros. Muchas gracias. Bueno, reiteramos el agradecimiento al Colegio de Jalisco. El doctor Roberto Arias tuvo que ausentarse en este momento. A todos y todas las personas que se han comunicado, que se han conectado y han estado siguiendo esta mesa. Quiero, si me lo permiten, entregar de parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción un reconocimiento a quienes fueron nuestros ponentes, el doctor Alfonso Hernández Valdés. Doctor, muchísimas gracias. Al maestro Roberto Moreno Herrera. Por supuesto, al doctor Leonardo Gatica Arreola por acompañarnos. Roberto Arias, se lo estaremos dejando. Muchas gracias, que tengan excelente tarde, muy buen fin de semana.